Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Hola Fátima, bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Hola María Pía, hola Ceci. Buenos días. Vamos a seguir estudiando, ¿verdad? El libro de la vía de la transformación, ¿ok? Y la semana pasada nos quedamos, no adelantamos mucho porque el maestro nos decía que había que aquietarnos para poder escuchar esto y solo básicamente hablamos de el inicio. Hoy vamos a mirar, el maestro nos decía que íbamos a hablar acerca de esta encarnación, ¿verdad? De nuestra experiencia en el sueño, ahorita como cuerpos, ¿ok? Ya las clases anteriores o las lecciones anteriores hablamos acerca de la creación, de cómo se da la separación visto desde el ámbito de la vía de la maestría. Entonces, vamos a hacer de nuevo, hoy no vamos a hacer la meditación, solo nos vamos a quietar, porque si no, nos quedamos en la meditación toda la clase y no vamos a adelantar. ¿Ok? Así es que, pero quiero que esto lo hagamos no como estudio, sino que ustedes lo escuchen y después lo repasan para hacerlo como estudio, ¿ok? Porque el maestro quiere, yo voy a leer y ustedes solamente escuchan porque pues yo siento que él quiere decirnos algo con respecto a esto, entonces no lo vamos a hacer tan didáctico, sino que más meditativo, ¿ok? Más meditativo. Ahora no vamos a entrar en la meditación como la semana pasada, aunque sí nos vamos a quietar un poquito. Vamos, por favor, a dejar el libro y vamos a escuchar lo que el maestro nos quiere decir. Vamos a inhalar profundamente y vamos a exhalar. ¿Verdad? Llevamos la respiración al estómago profundamente. Y comenzamos a respirar lentamente, pero profundamente. Llevamos nuestra atención a las plantas de los pies y las colocamos en el suelo. Si están acostados, sientan cómo su cuerpo cae en la cama o en el lugar donde se encuentren. Si están sentados, sean conscientes de la columna vertebral, que la columna vertebral esté apoyada, ¿verdad? En la silla y que se encuentre en reposo. Llevamos nuestra atención a los hombros. Inhalamos profundamente y que esos hombros descansen. Seguimos inhalando profundamente y lentamente. Y llevamos nuestra atención a los brazos, que los brazos caigan. Llevamos nuestra atención a los glúteos y sientan cómo caen, cómo descansan. Inhalamos de nuevo profundamente y llevamos nuestra atención a los pómulos, a los párpados, a nuestra frente. Seguimos inhalando profundamente. Y en la medida en que sea posible, no perdamos la atención a lo que el maestro nos quiere decir con respecto a esta encarnación, a esta experiencia humana, tal como la estamos viviendo ahora, en ese lugar donde te encuentras, en esa casa, con esa familia, en ese país. Inhalamos profundamente y nos dice el maestro: ahora comenzamos. Y una vez más, os saludo, queridos y santos amigos. Venimos a pasar esta hora para continuar con nuestro comentario de la vía de la transformación.
Venimos de nuevo para recordaros que todo lo que pensáis, veis y todo lo que hacéis no es el resultado de aquello que os llega a vosotros, sino más bien de aquello que viene de vosotros. No es algo que sucede externamente, sino que nace dentro de nosotros. Pues por siempre jamás el mundo que percibís no tiene otra causa que no sea vosotros mismos. Por eso siempre es cierto que la libertad está más cerca de vosotros que vuestra propia respiración. Esa libertad es la realidad de vuestro ser. Esa libertad es aquello que se comprende o se constata sin esfuerzo. La libertad se comprende cuando os decidís a aceptar la verdad que siempre es verdad. Esa verdad es que yo y mi Padre somos uno. Yo soy el que soy. Para las niñas que van entrando, estamos solamente escuchando las palabras del maestro. Si pueden dejar sus libros, cerrar sus ojos y escuchar lo que el maestro nos quiere decir ahora. Y el maestro nos dice que sois conciencia, sois discernimiento, sois aquello que da testimonio, que experimenta, que rinde homenaje a lo único que Dios ha creado. Lo único que Dios ha creado en ti y en mí es el Cristo. Y Cristo significa pues el ungido. Habéis sido ungidos desde antes del comienzo de todos los mundos, con aquello que el Padre es. Discernimiento y pura inteligencia. En ti se encuentra la sabiduría perfecta, todo el saber y todo tipo de resoluciones ante lo que aparentemente percibimos. Habéis sido ungidos con la capacidad de elegir lo que deseáis percibir. Habéis sido ungidos con la capacidad de elegir lo que deseáis percibir. Y de este modo, imbuidos del poder de crear, moráis libremente en cada momento. Esta libertad que tiene la mente de decidir, ¿verdad? Esta libertad de decidir no es del personaje. El personaje es resultado de la decisión de la mente. Estamos hablando de esa capacidad de decidir de la mente. Esta libertad es algo totalmente carente de obstrucciones e inmutable para siempre. En vuestra libertad, que pensáis lo que pensáis, veis lo que veis, sentís lo que sentís, incluso en vuestra realidad tridimensional, en cualquier momento la mente es perfectamente libre para ver la radiante belleza del mundo real que lo impregna todo
e incluso vuestra propia conciencia, así como también la mente es libre para ver miedo. En nuestra última hora juntos, comenzamos a explorar con analogías aquello que tuvo lugar en torno a la experiencia de ser una chispa de lo divino, un aspecto de la totalidad que os llevó al espacio del alma. Y el alma entonces se condensa, cae, si lo queréis decir así, en lo que habéis llamado mundo físico. Y ahí os encontráis a vosotros mismos, justo aquí y ahora, ciertamente como el producto del mundo que hay en torno a vosotros. Ciertamente como el producto que vuestros padres, ciertamente como el producto de unas fuerzas que están más allá de vuestro control. Y no obstante, habéis permanecido todo el rato siendo exactamente lo que sois. El testigo, la pura conciencia, el yo o ser, o el vidente, como algunos lo han llamado. Hay un testigo que atestigua al personaje. Hay un ojo que observa al mundo. Ese es el yo o el ser. En la medida en que aquietas tu personaje, puedes llegar al punto de ser el observador de ese personaje y el mundo que éste experimenta. Queridos amigos, desde el momento, ahora vamos a hablar en esta hora concretamente sobre esta vida singular que estáis viviendo ahora, con ese nombre, con ese cuerpo, en ese país, en esa casa. Bien, queridos amigos, en el momento anterior a vuestra encarnación, estabais existiendo, morando, siendo, con un perfecto y claro discernimiento en un estado, cualidad o dimensión de conciencia, sin cuerpo, solo conciencia. Ahora bien, es cierto que incluso eso fue el resultado de ciertas elecciones hechas en el pasado. Pero insisto, en esa hora en esta hora deseamos hablar solo de esta encarnación. Ahora bien, imagina pues, si eres tan amable, bien, quizá quieras detener la lectura o la escucha y permitir que el cuerpo se relaje. Deja que se marche todo aquello a lo que la mente se aferra. Permite que las cosas que quizá necesiten ser hechas se queden por un tiempo en una estantería, por decirlo de alguna manera, y luego continúa. Bien, querido amigo, imagina si eres tan amable que habitas sin un cuerpo físico y que no obstante tienes discernimiento. Eres consciente. Esto no debería ser difícil, ya que lo haces cada noche mientras duermes. Lo haces cuando sueñas despierto. Sucede a veces cuando haces el amor, cuando miras la televisión. De hecho, todos y cada uno de vosotros experimentáis
esa cualidad de discernimiento varias veces al día, en donde pierdes la noción del tiempo, en donde pierdes la noción del cuerpo, en donde pierdes la noción del espacio, teniendo conciencia. Y todos los días, cuando os olvidáis de vosotros mismos, es decir, cuando os olvidáis de vuestra existencia encarnada, la diferencia está en que en vuestro mundo vosotros entráis en razón. Recuperáis el sentido, es decir, según se dice literalmente en inglés, volvéis a vuestros sentidos. Es decir, volvéis a la existencia encarnada. La experiencia humana se experimenta a través de los sentidos. Cuando los sentidos pierden valor, olvidamos al cuerpo. Olvidamos nuestra conciencia individualizada. Imagina, no obstante, un estado en el que simplemente no hay forma física y en la que habitas como conciencia en sí misma. Oh, sí, tienes discernimiento. Oh, sí, tienes forma, pero esa forma de energía no se ha condensado en la tercera dimensión. Tienes amigos, es decir, otras conciencias con las que estás en una comunicación perfecta. Para la gran mayoría de vosotros, y de hecho, podríamos decir aquí, en esta hora, para todos los que estáis escuchando o leyendo esto, tal como se está dando por primera vez, todos vosotros, estáis lo suficientemente evolucionados como para haber entrado en esta vida vuestra, la de ahora, desde un estado de conciencia que es bastante pacífico, bastante gozoso. La comunicación con aquellos que llamaríais amigos no está rota, es constante, es respetuosa, es amorosa y libre. A medida que te relajas y escuchas esta simple descripción, ¿qué color o colores comienzan a venir a la mente? Obsérvalos, préstales atención. ¿Qué imágenes parecen afluir fugazmente por la mente? Fíjate en ellas. Préstales un momento de atención. Pues recuerda una antigua verdad que una vez se te dio. No puedes imaginar aquello que no hayas experimentado. Pues la imaginación es una representación o dibujo en la mente consciente. Esa representación debe proceder de algo. La mente, como sabéis, solo puede representar aquello que existe o ha existido. Entonces, puede, por supuesto, encontrar a veces la manera de volver a introducirlo en la experiencia tridimensional. Pero eso no significa que sea nuevo. Mientras estabais habitando en ese estado de discernimiento, de conciencia sin cuerpo, estabais en relación. La mayoría de vosotros era multidimensionalmente consciente, es decir, que aunque teníais un color o nivel de energía predominante,
erais conscientes de que estabais rodeados en todo momento por otras dimensiones. Muchos de vosotros os comunicabais multidimensionalmente tanto con aquello que podría ser considerado de una frecuencia más elevada, como con aquello que se podría considerar de frecuencia más baja. Muchos de vosotros os comunicabais con seres que estaban encarnados en el ámbito tridimensional. Ahora bien, hubo un momento para todos y cada uno de vosotros en el cual se tomó la decisión dentro de vuestra conciencia, dentro de vuestra mente, de que las condiciones eran las apropiadas para encarnar de nuevo. Hay muchos factores que atraen al alma a condensarse una vez más en la forma física. Pero el principal de todos ellos es la percepción y la consideración de que todavía hay algo por hacer, de que hay alguna lección que no puede ser comprendida, salvo en el dominio físico, de que hay ciertamente un propósito que vosotros como alma todavía desearíais poder llevar a su cumplimiento. Es muy cierto que algunos de vosotros os habéis encarnado porque sentíais compasión. Es decir, que contemplasteis el ámbito tridimensional y visteis sufrimiento. Y anhelabais llevar luz a esta dimensión en la que ahora os encontráis. Y no obstante, incluso esto deriva del razonamiento o de la percepción de que tú tienes que hacer algo para corregir lo que está sucediendo. Muchos de vosotros todavía sois conscientes de que esa es la percepción que os controla, os gobierna. Cuando contempláis vuestro mundo, cuando contempláis a vuestros hermanos y hermanas, existe esa compulsión interna, esa necesidad de involucrarse y de arreglar las cosas, de ayudar. Existe en muchos de vosotros la creencia de que si no emprendéis ninguna acción, entonces de algún modo vosotros seréis menospreciados. Así que vuestro sentido de la identidad del ser está atrapado en la contemplación de vuestro mundo, en el juicio acerca de lo que está bien o está mal, en las opiniones sobre lo que debería hacerse y por tanto en tratar de persuadir a los demás para hacerlo a vuestra manera. Así que ahí estáis. Sois espíritu y además sois alma. Estáis teniendo una experiencia relacional y sois perfectamente conscientes. El tiempo prácticamente no existe allá donde estáis, pues el tiempo es una experiencia única y peculiar que está sobre todo vinculada con la materia o con el cuerpo. Vosotros estabais en un estado sin tiempo. Mientras consideráis las condiciones, también os percatáis de vuestra conexión con almas que habéis conocido antes, que actualmente están encarnadas en el plano físico. Sois conscientes de esta cualidad, podéis sentirla. Es la cualidad de una resonancia de sus conciencias con la vuestra. Es decir, con las lecciones que estáis anhelando aprender. En la mente se tomó pues una decisión.
que no te fue impuesta en absoluto. De hecho, nos gustaría comentarte que la decisión de encarnar no fue nunca necesaria, que no era necesario tomarla. Es decir, que no os visteis obligados a venir a esta dimensión por ninguna fuerza que se encuentre fuera de vosotros. ¿Significa eso que cometisteis un error? En absoluto, para nada. No puede haber ningún error en toda la creación. A medida que comienzas a descender, lo que significa hacer que tu atención reduzca la vibración de su conciencia, a medida que comienzas a encarnar, no es que te fueras a ningún lado, sino que meramente podríamos decir, giraste tu termostato, tu regulador, de modo que la cualidad de tu conciencia, de tu esencia, de tu alma, comenzara a vibrar a una frecuencia que resonara con la del plano tridimensional. Tu atención, tu enfoque, tu deseo comenzó a estar cada vez más enfocado en un único y particular conjunto de circunstancias. Estas circunstancias son la red de relación creada por los padres, creada por el medio cultural en el que viven, la cualidad de la conciencia, y siendo ese campo de energía, por así decirlo, como un vórtice que gira por sí mismo y un vórtice que gira dentro de otro vórtice giratorio más amplio, llamado el mundo. Y desde tu lugar de percepción, el mundo no es sólido en absoluto. Es solo otra dimensión de vibración y eso es todo, con sus propios parámetros peculiares, o sea, una frecuencia en particular. Y así, tú como alma, tú como conciencia individuada, comenzaste a descender a la encarnación. Esto no puede tener lugar antes del momento de la concepción en el útero de tu madre. Normalmente es en el punto de la concepción en el que tú como alma te involucras en el mismísimo acto por el cual tiene lugar dicha concepción. Y una nueva forma de vida comienza a desarrollarse dentro del útero. En ese momento hay un destello, algo que podrías llamar un salto cuántico. Y tu atención se vuelve algo que está casi enteramente concentrado en identificado con la particular cualidad de la energía que es ese nuevo nacimiento en una forma física. Has entrado en un cuerpo, como diría. Y entrar en un cuerpo simplemente significa que has centrado tu atención fuera de todas las demás dimensiones. Abandonaste la atención hacia todo y te enfocaste solamente en un cuerpo. Toda tu atención está dirigida hacia el cuerpo y pasas a afrontar, por así decirlo, esos parámetros únicos y particulares y a veces muy peculiares que implica esa forma física. ¿Y de qué está hecha esa forma física? Materia inerte, para nada. Es en sí misma una red de relaciones creadas por los patrones particulares vibratorios de la madre y del padre. Por tanto, en cuanto entras en este mundo, las primerísimas relaciones con las que te encuentras son con el padre y con la madre. Y los conoces y los sientes de forma íntima. Pues ahora estás identificado con una forma física que crece y que por sí misma está creciendo a partir de
como una ola que surge de un particular océano. Está creciendo a partir de la matriz de las energías que componen al Padre y a la Madre. Aquí es donde tu lucha, entre comillas, comienza. Aquí es donde tu lucha, entre comillas, comienza. Tu lucha por crearte a ti mismo en el mundo. Comienza la lucha por encontrarte a ti mismo. Para la mayoría de vosotros, este proceso por el que la atención pasa a estar dirigida hacia la dimensión física desde un estado diferente de conciencia, para la mayoría, este destello, este salto cuántico, este giro de la atención fue algo tan dramático que requirió de un impacto tal que comenzaste a olvidaros de vuestra conexión con el espíritu, de vuestra comprensión de que sois alma, conciencia pura. Comenzasteis a perder el discernimiento de vuestra libertad. Podríais llamarlo volverse inconsciente o caer dormido. Ahora bien, el primer universo que experimentaste dentro de la dimensión física es la experiencia o el universo del útero. En él estás en constante comunicación con todo aquello que esté pasando a través del campo de energía de la madre. Esto no significa solo el pastel de carne que esté haciendo para cenar o la taza de café que se toma por la mañana y que hace que tu corazón se acelere. También se trata de la cualidad del aire que respira tu mamá o la madre. Pero más importante que todas esas cosas es la cualidad de la energía emocional de la madre, que compone la matriz particular que esté experimentando en su propio universo, pues ello afecta de inmediato a los equilibrios hormonales, al flujo de elementos químicos a través del sistema fisiológico, y en este punto formáis parte, en gran medida, de ese sistema. Por consiguiente, lo afrontáis. Comenzáis a sentir y experimentar el campo psíquico de la madre. También sois conscientes del campo psíquico del padre o de cualquier otro miembro familiar cercano. También sois conscientes de las energías de cualquiera de las energías específicas dominantes que puedan estar transcurriendo en la estructura social. Recuerda que antes hablábamos sobre las redes de relación. Sois un campo de energía dentro de un campo de energía, dentro de un campo de energía, dentro de un campo de energía, incluso en vuestro ámbito tridimensional. Muchos han empleado la palabra impronta para describir este estado inicial en el cual os identificáis con la forma fisiológica que surge a partir de ese campo de energía que es la matriz particular de la mezcla de energías de la madre y del padre. Por aquí es por donde empezáis. Y repito, lo habéis hecho para poder producir lo que llamaríais ciertas lecciones. Lo habéis hecho debido a ciertos patrones que estaban dentro de la conciencia antes de que desviarais vuestra atención hacia esta dimensión. E insisto, para la vasta mayoría de vosotros, y de hecho para todos los que estáis escuchando esto, ese descenso, ese salto cuántico, desde el ámbito del espíritu puro a un estado de vibración diferente, hacia el estado vibratorio de la tercera dimensión, eso fue un impacto. Y tan es así que vuestro discernimiento se olvidó de sí mismo en tanto que espíritu puro.
Ahora bien, si el impacto en el momento de la concepción no fuera suficiente, en este mismo impacto puede seguir teniendo lugar en cualquier momento en el útero. Este mismo impacto puede seguir teniendo lugar en cualquier momento en el útero. Es decir, si la madre tiene algún tipo de trauma, si hay algún desequilibrio fisiológico, si hay dificultades en la respiración, si hay algún problema en el flujo de nutrientes por el cuerpo, si la madre está sometida, aunque solo sea ocasionalmente, a unas intensas tensiones emocionales, entonces os trataréis de retirar fuera del cuerpo en un intento de redescubrir el ámbito del espíritu, ¿verdad? Tratas de nuevo, es donde se les vienen los niños, ¿verdad? Donde hay abortos prematuros y todo esto, ¿verdad? Son esos impactos. Y cuando hacéis esto, el cuerpo del feto se vuelve insensible, es decir, se le retira la fuerza vital, o sea, pierde vida. Y a medida que crece, el sistema nervioso se adapta al nivel de fuerza vital que esté fluyendo a través de él. Y eso es lo que proviene de ti y no del otro. Así es que en cualquiera de los momentos de este periodo de 9 meses, estáis en un universo particular. Estáis teniendo una experiencia física, no muy diferente de alguien que tenga 60 años en la dimensión física. Estáis experimentando el ámbito sensorial de la tercera dimensión y ya estáis siendo intensamente influenciados por patrones psíquicos que no son vuestros. Por tanto, el viaje del despertar requiere, desde el momento del nacimiento en adelante, el desarrollo de ciertas habilidades verbales, sociales, de modo que, con suerte, si tenéis mucha suerte en el momento en que tengáis 20 o 21 años, estaréis preparados para empezar la búsqueda de quiénes sois vosotros. Es muy raro que en un individuo, especialmente en vuestro marco cultural temporal, despunte a los 10, 12, 14 o 17 años. Un intenso sentido de sí mismo como un ser aparte de los padres, la familia o la cultura. Creéis o pensáis que sois vosotros mismos, pero en realidad sois un haz, un manojo de reacciones, ¿verdad? Del programa. Ese manojo de reacciones es el programa, un paquete de acciones reactivas, un haz de reactividad que busca poder encontrar aprobación, que busca ese programa siempre. Buscará aprobación, seguridad, supervivencia y amistad en el mundo. Es decir, ya estáis atrapados en la percepción de que lo que experimentáis os está viniendo a vosotros mismos desde afuera y que por tanto debéis intentar adaptaros a vosotros mismos a ello. Aún no estáis vivos. Si sois muy afortunados, en el marco temporal en el que sois veinteañeros, meramente experimentáis unos mayores grados de libertad, un mayor grado en la toma de vuestras propias decisiones y en la experiencia de sus consecuencias. Esta puede ser una época muy turbulenta. Entonces, creéis que ya os conocéis a vosotros mismos y no obstante ni siquiera habéis comenzado a hacerlo. Y repito, esto es así para la mayoría.
A medida que llegáis a vuestra treintena, ya se abre una cierta oportunidad. El espíritu comienza a hablaros. Comienzan a surgir situaciones que requieren de una comprensión más profunda. Si sois muy afortunados, comenzaréis a comprender la gran influencia que han tenido los padres. Normalmente este es un estado de rebelión. Internamente comenzaréis a individuaros más claramente. La búsqueda espiritual a menudo comienza a fondo en la treintena. Puede que hayáis sido conscientes de ello antes, en la veintena. E insisto, no es una regla estricta, pero en general, en la treintena es el momento en el que realmente comenzáis a responder al anhelo del alma. Ahora bien, si la conciencia egoica ha sido básicamente exitosa, es decir, si habéis encontrado una manera de crear vuestra propia supervivencia, habréis desarrollado lo que se considera la personalidad, lo que os permite interactuar con la locura del ámbito humano tridimensional. Y si no habéis experimentado ninguna gran calamidad, ni grandes traumas, si no habéis tenido grandes fracasos, puede que continúes hacia vuestros 40 con el engreimiento de pensar que lo tenéis todo resuelto. Si habéis encontrado las maneras de evitar la fundamental e insistente cuestión, ¿cuál es mi propósito acá? ¿Realmente para qué he venido a este planeta? ¿Soy más que solo esto? ¿Soy un alma pura? ¿Soy puro espíritu? Sé que hay más de esto. Si habéis sido capaces de manteneros a vosotros mismos exitosamente distraídos, puede que esa cuestión ni siquiera haya surgido plenamente en tus pensamientos. La conciencia egoica es meramente esa parte del cuerpo-mente que es la responsable de manteneros físicamente vivos. Está alimentada por el deseo de sobrevivir, de tener seguridad. Quiere crear un cierto escenario organizado en torno a vosotros, pues mediante ese orden puede prever lo que se requeriría para mantener el organismo fisiológico operativo. Ahora bien, lo que sucede es que en algún momento a lo largo de ese desarrollo, y normalmente muy pronto en la vida, comienzas a identificarte con la mente egoica, a la que le añades tu estado psíquico, tus percepciones mentales. Las ideas que comienzas a aprender sobre el mundo comienzan a ser recogidas en el individuo fisiológico, que es en realidad el hogar del ego, o sea, el cuerpo. El cuerpo es el hogar del ego. El cuerpo-mente, incluyendo la estructura cerebral y las dimensiones más elevadas de la funcionalidad corporal, que es todo lo que el cerebro es. Simplemente un nivel más elevado de las características y principios organizativos. ¿Y para qué hacer qué? Para sostener la función corporal. Así que un paso más en el olvido de quién tú eres en realidad. Tiene lugar cuando comienzas a sentirte a ti mismo como identificado con las percepciones concretas, las estructuras de creencia determinadas que están flotando en torno a la mente más elevada del cuerpo en sí mismo. Te has olvidado del alma, te has olvidado del espíritu,
¿Te has identificado como estadounidense o como afroamericano, como caucásico, como chico o como una chica, como hincha de algún equipo deportivo o como amante de los helados? Comienzas a afrontar y a crear aquello que es llamado principios, sin darte cuenta de que estos a menudo son meramente el producto o el resultado de tu aprendizaje social. Desde la época en que estabas en el útero y desde la época en que estabas siendo condicionado por el entrenamiento de la cultura, de tu cultura. Muchos de vosotros habéis ido tan lejos como para creer que sois alabamienses, californianos o washingtonianos. Y solo porque alguien os dijo que es ahí donde vivís, que es ahí donde naciste. Y aunque nunca os vais a encontrar con una frontera sobre la tierra que diga, he aquí California y he aquí Nevada. Os habéis topado con un signo que alguien ha creado y lo habéis interpretado, os lo habéis creído y habéis creado una identificación con un pequeño y singular aspecto de la vida. Muchos de vosotros estáis empezando solo ahora a sentiros ciudadanos globales, como algo que trasciende el ser estadounidense, canadiense, sudafricano o ruso. Así es que comenzáis a sentir, por lo que estamos diciendo, este proceso por el cual os vais haciendo a vosotros mismos más y más y más pequeños. Y os hacéis cargo de los patrones psíquicos de los padres, de los compañeros, de la sociedad en torno a vosotros. El camino espiritual da comienzo cuando, por alguna razón, algo empieza a susurraros: esto no es lo que eres. Esto no es para lo que has venido aquí. Has venido a sanar tu sensación de separación con respecto a Dios. Has venido a constatar la verdad. La conciencia egoica comienza pues con aquel impacto del momento de la conciencia que lleva a que tu atención esté completamente concentrada en y en tanto que la forma fisiológica. Esa forma que comienza a emerger a partir de una cierta red de relación. Esto comienza a colorear tu visión, a colorear tu comprensión. A medida que creces, a medida que te desarrollas, a medida que te desplazas por ciertas experiencias, te coloreas por aquello que hayas tenido que hacer para sobrevivir. Te coloreas por las improntas psíquicas de aquellos que estén a tu alrededor. Piensas que estás teniendo tus propios pensamientos cuando lo que a menudo ocurre es que meramente estás repitiendo como un loro todo aquello que ha llegado hasta tu banco de cálculos, al cerebro y al cuerpo. Eso no es pensar, eso es repetir. Ahora bien, es muy cierto que todo esto comenzó porque había una resonancia con la red de relaciones de los padres y de la sociedad y una resonancia en la que ya estaba tu propia y única cualidad de conciencia antes de nacer. En este sentido, el karma se puede decir que existe. El karma simplemente significa acción, el efecto de. Así como cuando tiras una piedra al estanque, creas una cierta onda. Y en tanto que esa onda continúa, al seguir tirando la misma piedra, obtienes los mismos resultados.
Y una parte de estos resultados es la necesidad de estar identificado solamente con este campo vibratorio de energía que se considera lo físico. Hasta que te decidas a cambiar el impulso de las ondas que estás creando en la profundidad de la mente, no puedes comenzar a ascender desde la tercera dimensión. El deseo de esta ascensión siempre te acompaña. Es decir, puede estar latente, pero el deseo de conocer a Dios debe necesariamente estar dentro de cada alma, ya que Dios es tu realidad. Te has quedado dormido y en algún momento surge el impulso de despertar. Cuando llega, es inconfundible. Puede que no venga con fuegos artificiales, pero tiene lugar un giro dentro de tu cualidad de ser. Y reconoces que ya nunca puedes regresar a la manera de antes, a tu camino anterior. Nunca puedes fingir otra vez que la vida es solo lo que tú ves a través de los sentidos. Ahora bien, el alma comienza a hablar. La conexión que una vez fue perdida comienza a ser restablecida. Nunca fue realmente perdida, solo olvidada, suprimida. Se volvió el trasfondo en vez de estar en primer plano. Comienza a susurrar en la profundidad de tu ser. Te llega bajo la forma de tus sueños. O comienzas a tener noticias de unos libros que nunca habías visto antes. Comienzas a deambular por tu sección Nueva Era. En la librería, sin siquiera entender qué te llevó a eso, y ahí tomas un ejemplar de las cartas de Yeshua o de un curso de milagros o de algún otro libro así que comienza a originar dentro de ti cierto afán y cierto anhelo. De repente un amigo te invita a ir a algún taller raro de este tipo de cosas de las que nunca habías oído hablar anteriormente. Y no obstante, cuando vas, algo se origina en ti, algo te toca, algo comienza a despertar. Puede que no te des cuenta, pero ello realmente desencadena un estado fisiológico dentro del cuerpo, dentro de lo que es considerado como sistema de chakras. El corazón comienza a agitarse en su ensoñación y la mente está sedienta de conocimiento, de un conocimiento que no tiene nada que ver con lo que ella haya acumulado anteriormente, es su identificación con la conciencia egoica. El anhelo por despertar ha llegado. Y desde este momento, aunque no lo entiendas, comienzas a atraer lentamente al principio, quizás de vez en cuando, a tropezones, a atraer exactamente aquellas situaciones que te van a seguir incitando a mirar más adentro. Llega un profesor de meditación o un grupo de oración al que te ves llamado a unirte. Comienzas con el proceso de tu análisis de estudio y está surgiendo una nueva pregunta que ya no es ¿cómo puedo sobrevivir? Que no es cómo conseguiré dinero, cómo puedo hacer todas estas cosas. No, ahora surge una nueva pregunta. ¿Quién soy? Puede tener muchas formas, pero la cuestión sigue siendo solo esta. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde he venido? ¿Qué es la vida, Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo es que puede existir algo en absoluto en vez de nada?
estas cuestiones comienzan a agitarse en la mente. A menudo hacen su primera aparición de cierta forma en torno a la edad de 10 a 12 años, cuando entras en una etapa de la vida que es tu primera degustación de la individuación. Es decir, comienzas a sentir que estás igual que cuando el niño nació, que comenzaba a sentir que era distinto del cuerpo de la madre. En torno a la edad de 10 a 12, comienzas a sentir que eres distinto del padre y de la madre, y que ahí hay algo que desea pensar por sí mismo y ser por sí mismo. Así que esas cuestiones suelen comenzar a llegar entonces. Y se trata de la primera agitación. Usualmente esas cuestiones no son atendidas. Quedan muchas más cosas por hacer. Todavía necesitas aprender a pensar. Todavía necesitas aprender a conducir un automóvil. Todavía necesitas aprender a hacer tus cuentas. Más tarde, esas cuestiones aparecen de nuevo, generalmente a principios de vuestra veintena. Pero de nuevo, el impulso es el de establecerse como ser fisiológico. Y así aquellas cuestiones son suprimidas. En la treintena y en los 40, ya muy claramente, esas cuestiones comienzan a presionar en la conciencia. Sabes cómo hacer dinero, sabes cómo llevar tus cuentas, has hecho todas estas cosas en el mundo, has tenido sexo, has cocinado bizcochos, has hecho tus fiestas de cumpleaños, te has emborrachado, has hecho todo esto. Pero algo más te sigue royendo, algo más te está carcomiendo. Este es un momento de gran desafío. Y te preguntas, ¿a qué estoy comprometido? ¿Al amor o al miedo? ¿Me gobernará el miedo? Los principios con los que me he identificado y que he utilizado para garantizar mi supervivencia, para la organización de mi vida, ¿serán más importantes que comprenderme a mí mismo, a mi ser, al yo? Despertar el Cristo interior, pues, como ves, despertar requiere desmantelar esas estructuras de la conciencia por las cuales has estado organizando tus percepciones de la tercera dimensión. En último término, para despertar verdaderamente se requiere del desmantelamiento de los sutiles, los muy profundamente incrustados patrones de percepción que ya estaban dentro de la composición del alma antes de vuestra encarnación en esta vida. La pizarra debe ser limpiada a fondo, de modo que solo quede la realidad del espíritu, sin ninguna brizna ni huella de conciencia egoica. Esto no es algo fácil de hacer, aunque no requiere ningún esfuerzo, salvo el de amar. El amor es el gran sanador. El amor, aquello que borra las huellas, la impronta en la profundidad del alma. Los patrones que trajiste contigo como alma son como un imán. Es decir, que en la dimensión física de la experiencia atraerán aquellos estados energéticos que resuenen con tales patrones. A menudo cuando decís que os habéis enamorado de la experiencia, a menudo cuando decís que os habéis enamorado, es solo que habéis entrado en contacto con otro campo de energía que sucede que encaja como anillo al dedo.
con los mismísimos patrones de conciencia que lleváis en lo más profundo de vuestro ser. Los viejos recuerdos de otras encarnaciones son desencadenados cuando visitáis una cierta localización física y la emoción se siente tan bien y acogedora en el corazón. Sin duda que este lugar donde debo vivir, sin duda que este es el lugar donde debo vivir en este planeta. O este ser es con quien debo pasar mi vida. Y no obstante, todo ello está surgiendo como el resultado de tu karma, es decir, de los patrones y de los efectos que han surgido de esos patrones. Despertar requiere realmente vigilancia. Despertar requiere que en vez de dejarte meramente llevar por las reacciones del ser tridimensional del programa, comiences más bien a cuestionar, a observar, a sentir, a pensar más profundamente. Te comienzas a involucrar en cierta forma de práctica espiritual. Y ya sea meditación o oración o lo que sea. Todas esas cosas son diferentes modalidades de lo que interrumpe el impulso del alma, que normalmente está capturada en su experiencia tridimensional. Interrumpes el patrón de ser que está capturado en el mundo y lo suficiente como para quedarte en calma durante media hora o cantar o caminar. Haces algo de una forma diferente. Estás comenzando a dar un giro al impulso de la mente para dirigirla hacia sí misma. Estás comenzando a devenir alguien que se autoobserva más que un observador del mundo. Dejas de poner toda la atención de manera externa para que esa atención sea una autoobservación. Ahora bien, para todos aquellos de vosotros que os gustaría acelerar y precipitar ese proceso, la respuesta es muy simple. Pasad más tiempo deviniendo autoobservadores. Ok, bueno. Vamos a inhalar profundamente y nos vamos a quedar acá para mirar la otra semana qué es lo que debemos hacer para acelerar el proceso del despertar. Por ahora nos vamos a quedar acá y es importante que cada uno de nosotros vuelva a leer esto, que lo estudie. Para los que no tienen el libro, pueden encontrar los audios de la lección 5 de la vía de la transformación en YouTube. Ahí lo pueden escuchar de nuevo, ¿verdad? O ir leyendo, o pues poner de nuevo este video, que todos lo van a tener, pero ya desde una manera más didáctica, más de aprender, más de entrar en los conceptos, en una forma de aprendizaje. Vamos a inhalar profundamente y nos vamos a mover y vamos a abrir nuestros ojos. Y la otra semana vamos a mirar, ya el maestro nos explicó cómo venimos a parar aquí, nos explicó todo el proceso de cómo es que se impregna el programa y qué hermoso esa parte donde dice tú no piensas, tú repites lo que está instalado en el programa, y es cierto, ¿verdad? Esos análisis que hacemos no provienen del pensamiento. Entonces, debemos, el proceso al parecer que nos está hablando acá es la autoobservación. No podemos, no nos demos mentira, ¿verdad? Nadie puede autoobservarse si no entrena su mente.
Y eso es algo que nosotros ya hicimos. El entrenamiento mental ya nosotros pues ya lo tenemos hecho, ya vamos adelante. Y pues la otra semana vamos a seguir viendo cómo acelerar el proceso del despertar, ¿verdad? Ya no, el maestro nos dio la cronología y obviamente nosotros estamos en los 30, ¿verdad? Todas. En los 30 ya en la etapa de regresar, de donde nos cuestionamos quién soy, más que cómo voy a resolver un problema, o más que atarnos a los problemas del drama humano, es más encontrar a nuestro ser, ¿verdad? Hay una angustia interna y esa necesidad de encontrar al ser. Así es que seguimos la próxima semana y gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo lunes, chicas. Gracias, Fátima, por entrar. Elsa, María Pía, Ceci, Armida y pues los que lo vean posteriormente. Un besitos y saluditos. Gracias. Bye, bye.